dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, este video tal vez vaya a traer alguna controversia y vaya a traer algunas dificultades eh, en cuanto a lo que quiero decir, según cómo se quiera interpretar. De todas maneras voy a ser lo más claro posible, aludiendo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, aludiendo a lo que es la objeción de conciencia, aludiendo a lo que es la autoridad. Vamos a hablar sobre la obediencia, porque muchas personas hoy hablan sobre la obediencia y uno tiene que obedecer y el que obedece no se equivoca y cosas de estas. Eh, Mirando todas estas cosas a ojo de pájaro, a ojo de buen cubero, pues uno dice, pues sí, hay que obedecer y el que obedece no se equivoca. La cosa es, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Qué es lo que quieren que obedezcamos? Porque todos aquellos que dicen el que obedece no se equivoca, uno se pregunta, oiga, ¿será que obedecer a sistemas totalitarios como el comunismo en Cuba, en Venezuela, será que desacatar a la autoridad que gobierna actualmente, eso es ser desobediente? ¿Hay que obedecer a este tipo de sistemas? Resulta que si un obispo en Costa Rica felicita al gobierno de este país porque ha autorizado, legalizado las uniones entre personas del mismo sexo y que nos invita a tener una apertura a estas nuevas uniones, ¿cree usted que eso se puede obedecer? Si un obispo, pues, por allá en Alemania, pues dice que podemos bendecir eh, las uniones entre personas del mismo sexo, o bendecir el adulterio, o bendecir la fornicación, porque lo que importa es el amor. ¿Usted qué opina de esto? Entonces, hay que mirar también lo que dice San Pedro. Nosotros, ¿a quién obedecemos? ¿A quién obedecemos primero? ¿A Dios o a los hombres? Hay muchas preguntas y muchas cosas que se tienen que analizar sin ningún tipo de apasionamiento. Porque si las cosas no se analizan y no se observan viendo las circunstancias, viendo los contextos, viendo qué es lo que nos dicen que debemos obedecer, quién dice que hay que obedecer, en qué hay que obedecer, eso hay que mirarlo, porque si no vamos a entrar en profundos problemas, que es precisamente lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. Ah, es que eso lo dijo fulanito de tal, y si lo digo, pues entonces hay que obedecer. ¿Y cuándo lo mandó? ¿Y qué es lo que está mandando? ¿Está mandando o está sugiriendo? ¿Está mandando o es su propia opinión? ¿Qué es la cosa? Bueno, entonces vamos a partir del libro de Romanos. Pablo a los Romanos, en su capítulo 13, inicia diciendo lo siguiente. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien. Pero si cuando se obra mal, ¿quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por obedecer de conciencia, por su deber de conciencia. Vamos a mirar
¿Qué nos dice el teólogo bíblico para poder comprender esto en un mejor contexto? En el mundo en que vivía Pablo, muchas personas buscaban en la religión una evasión de sus obligaciones familiares y de sus deberes sociales. Pablo insiste en el aspecto místico de la vida cristiana, pero de ningún modo quiere una tal evasión, tan contraria a toda su formación bíblica. Va pues a insistir en la obediencia cívica, en el contexto de una sociedad que está muy lejos de nuestras actuales democracias. Está hablando de la ocupación romana allá en tierras de Israel. Este texto ha sido desfigurado a menudo por los regímenes autoritarios que, habiendo impuesto su ley por la violencia, querían luego que se les obedeciera como si fueran los servidores obligados de Dios y el bien público. Aún hoy se lo desfigura en muchos países, colonias no declaradas de grandes países imperialistas, organizaciones todopoderosas se encargan de enviar a predicadores para que inviten a los cristianos a callarse ante la injusticia y al pillaje económico, basándose en este párrafo, que acabamos de leer, capítulo 13 de Romanos. Es muy cierto que, en cierto sentido, los servicios públicos son agentes de Dios y tienen de Él la autoridad, pero ¿no se dice también en la Biblia que el diablo da el poder a los que le sirven? Lucas 4, 5, 7, Apocalipsis 13, 1, 9, Juan 12, 31 y 14, 30. Pablo y sus lectores vivían en un mundo donde casi nadie ponía en duda la legitimidad de la autoridad romana. Y como no existe ni bien común ni paz sin autoridad y obediencia, Pablo declara que la obediencia a las autoridades establecidas vienen de Dios. Cuando habla de los que resisten a la autoridad, piensa en los que se quieren imponer o quieren imponer sus intereses o el interés de su grupo, y condena las actitudes antisociales. La primera carta de Pedro 2:13 recordará este punto cuando las autoridades comiencen a desconfiar de los cristianos o comienzan a desconfiar de los cristianos. Y dice esto que es bien importante para que usted observe un punto clave. Mire lo que dice o sigue diciendo este teólogo bíblico. Nadie puede utilizar estas palabras para condenar a los que se resisten por motivos de conciencia. De cualquier forma, el cristiano somete su conciencia únicamente a Cristo. Cuando las autoridades exigen algo que va contra la verdad y la justicia, los cristianos resisten como se les sugiere su conciencia, dispuestos a sufrir la represión prevista por las leyes humanas e incluso a dar su vida. La mayoría de los mártires que hoy son honrados por la Iglesia fueron condenados en su época como subversivos y enemigos del orden social. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Debemos pues preguntarnos si las leyes y las autoridades nos conducen al bien o favorecen a minorías vuelvo a leer. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Eso en cuanto a las autoridades está haciendo referencia al escritor bíblico, el teólogo bíblico. Debemos pues preguntarnos si las leyes y las autoridades nos conducen al bien o favorecen a minorías. Acordémonos de Isaías 5:8, 7, 10:1-3 y Amós 5:7-12. El creyente reconoce solo a un Señor. No aceptará que algunos magnates se conviertan en verdaderos señores capaces de eliminar a los que se oponen a su poder absoluto. Jesús se negó a participar en política,
pero no habló en contra de los políticos. Fue lo suficientemente libre como para denunciar a la autoridad y para no seguir las leyes, aún las más sagradas, cuando se tornaban opresoras. Creo que aquí nosotros tenemos algo que pensar. ¿Qué es lo que nos están mandando a cumplir? ¿Quién es el que nos está mandando para que obedezcamos? ¿Qué es lo que quieren que obedezcamos? Pero una cosa sí es bien cierta. Tenemos una conciencia. Esa conciencia es la voz de Dios y que es el sagrario más respetuoso que tiene la persona humana, su conciencia. Que nadie nos persuada y nos obligue a hacer cosas que riñen contra ese sagrario donde está la voz de Dios. Se pregunta uno si es válido obedecer a los regímenes totalitarios comunistas marxistas. Si es lícito obedecer lo que están imponiendo las leyes de los gobiernos en cuanto a la interrupción. Si tenemos que estar de acuerdo con las legislaciones donde favorecen las uniones entre personas del mismo sexo. Porque de acuerdo a lo que manifiesta el obispo de Costa Rica, ahorita no recuerdo el nombre, y otros tantos que se sienten muy contentos porque se le pueden otorgar, ¿no?, beneficios legales a parejas que viven juntas, parejas del mismo sexo que viven juntas. Lo que no dicen los obispos es que estas parejas no es la tía, ni la hermana, ni un sobrino, ni un amigo. No, son personas que prefieren el mismo sexo y que allí hay fornicación. Eso es lo que no dicen los obispos. Al no decir eso los obispos o algunos sacerdotes, entonces están engañando al pueblo de Dios, porque están omitiendo la gravedad que es del pecado, que es lo que denuncia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca va a ir en contra de los derechos civiles de personas, parejas que quieren vivir juntas, como una tía y un sobrino que no tienen ningún problema a nivel sexual, o de dos hermanos de carne que han decidido vivir juntos y que no tienen ningún problema de orden sexual. Eso lo pueden hacer y la ley puede proteger los derechos y las garantías de estas personas. Pero eso es muy distinto a dos personas que prefieren el mismo sexo, que viven como pareja, que asumen una vida como matrimonio, entre comillas, porque ahí existe fornicación. Eso es lo que no están diciendo los obispos y algunos sacerdotes. Vamos entonces nosotros a estar de acuerdo con eso porque lo dice un obispo, porque no. Hay que obedecer primero a Dios. Y recuerde que cuando Pedro dijo eso, lo que las personas que los estaban obligando a que dejaran de predicar, a que dejaran de anunciar en aquel lugar donde se lo prohibían, eran autoridades. Eran las autoridades que están, precisamente en virtud de su autoridad, le están diciendo a Pedro: no prediques eso, no prediques acá, eso que te ordenamos no lo debes decir, eso que te ordenamos no decir, no lo debes decir. Y Pedro dice: hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es decir, que desobedeció a las autoridades porque tenía algo en su conciencia. Por eso quiero volver a repetir esta parte que parece muy importante y es muy centrada. Nadie puede utilizar estas palabras
para condenar a los que se resisten por motivos de conciencia. ¿Cuáles palabras? No, a obedecer a las autoridades, a obedecer a las autoridades. Entonces, nadie puede utilizar estas palabras para condenar a los que se resisten por motivos de conciencia. De cualquier forma, el cristiano somete su conciencia únicamente a Cristo. Cuando las autoridades exigen algo que va contra la verdad y la justicia, los cristianos resisten como se lo sugiere su conciencia, dispuestos a sufrir la represión prevista por las leyes humanas, incluso a dar la vida. La mayoría de los mártires que hoy son honrados por la Iglesia fueron condenados en su época como subversivos y enemigos del orden social. Nosotros, cuando vemos que algo va en contra de la verdad y la justicia, es cuando debemos resistir, obedeciendo a nuestra conciencia. Hay muchas cosas que se nos muestran como algo justo y algo verdadero. Pero sabemos, según los datos objetivos y reales, sabemos que a veces que esas cosas que se nos presentan como justas y verdaderas no lo son. Y entonces ahí es cuando uno es objetor de conciencia, porque vemos claramente que esa verdad y esa justicia no son de Cristo Jesús. Obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Qué es lo que nos invitan a obedecer? Eso lo tenemos que analizar. Hay que tener mucha precaución con aquellas personas que dicen el que obedece no se equivoca. Hay que entrar a mirar con mucha cautela ese tipo de cosas, porque estoy completamente seguro que si el padre de familia invita a su hijo a fumar marihuana o a ver si el hijo le va a obedecer. No, hay que tener esas cosas, hay que ponderarlas muy bien y esa frase, que el que obedece no se equivoca, pues también hay que mirarla con mucho detenimiento, ¿no? Hoy en día hay que hacer bastante discernimiento porque las cosas hoy en día no se mueven como se pudieron entender y mover 2 siglos atrás. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.